Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yoisimar Ramos y el día de hoy me encuentro grabando este video a fin de darle continuidad a las charlas del Servicio Comunitario Urbe. Para el día de hoy estaré grabando la cuarta charla que está basada en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras y en la LOPSIMAT, el reglamento de la Ley de Trabajadores y Trabajadoras, y la cual tocará puntos como las enfermedades ocupacionales, la discapacidad en Venezuela y la responsabilidad que tienen los empleadores con sus trabajadores a fin de evitar las enfermedades ocupacionales. La charla se va a dictar mediante el canal Celo, como lo he venido haciendo debido a la pandemia del coronavirus. Y una vez dictada la charla, la misma se subirá al canal de YouTube para que muchas más personas puedan beneficiarse de la misma. Gracias por su atención y espero que les guste la charla. Muy buenas tardes a todos, ténganlos presentes, están invitados a escuchar la cuarta charla del Servicio Comunitario Urbe, la cual me encuentro haciendo para dar cumplimiento a las exigencias de la universidad y de que todos los alumnos debemos cumplir con el servicio comunitario. El día de hoy estaré hablando de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela y del reglamento de esa ley. Explicaré qué son las enfermedades ocupacionales, la responsabilidad que tienen los trabajadores y los empleadores a fin de que los trabajadores eviten pues, las enfermedades que ocasionan el trabajo y también la discapacidad laboral en Venezuela. Les doy la bienvenida a todos y espero que les guste la charla. Para dar comienzo a la charla, primeramente les voy a explicar lo que significan las enfermedades ocupacionales. Estas enfermedades se definen como todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia del trabajo que desempeña una persona en el medio en que se ha visto obligado a trabajar. Existe una relación causa-efecto probada por la exposición a un determinado riesgo laboral y una enfermedad específica, lo que quiere decir que todos los trabajadores están expuestos a las enfermedades ocupacionales si el medio ambiente de trabajo donde se desenvuelve no tiene las condiciones necesarias para que ellos presten el servicio de manera adecuada. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué ley controla esto? ¿O qué ley hace que los empleadores protejan a sus trabajadores? Pues es la LOPSIMAT, que en sus siglas quiere decir Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. La función de esta ley es establecer las normas y lineamientos a las empresas a fin de garantizar a los trabajadores en general condiciones óptimas de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado, en el ejercicio pleno de sus facultades tanto físicas como mentales. La ley promueve un trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes y enfermedades ocupacionales, la reparación integral de los daños causados o producidos por los incentivos de desarrollo de programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descansos oportunos y turismo social. También reglamenta tanto los deberes como los derechos de los trabajadores, así como de los patronos, en relación a la seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Y no solamente esto, también establece sanciones por el incumplimiento de algunas de las normativas que ya he explicado. ¿Qué es un accidente de trabajo? Bueno, el accidente de trabajo es un suceso que es repentino, que sobreviene por una causa, ¿verdad? O con ocasión al trabajo que produzca el trabajador puede ser una lesión orgánica, puede ser una perturbación funcional, puede ser hasta la invalidez y la muerte. Las enfermedades ocupacionales son los estados patológicos contraídos y que se agravan con ocasión al trabajo o a la exposición al medio en que el trabajador se desenvuelve.
y son imputables a los agentes físicos y mecánicos o condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales que se manifiesten, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental temporales o permanentes. Todas estas enfermedades pueden ser producidas durante el tiempo en el que el trabajador presta servicios a un patrón. Por eso hoy día podemos observar que la mayoría de los trabajadores, algunos suelen suspenderse por depresión, otros por estrés laboral, otros porque a la mayoría de los trabajadores los aqueja el síndrome del túnel carpiano, sobre todo aquellos trabajadores que constantemente manejan computadoras o máquinas de escribir o laptop, porque el constante movimiento de los dedos afecta al túnel carpiano. Es por ello que el empleador o el patrono debe generar unas condiciones de trabajo adecuadas para el trabajador, bien sean turnos de descanso o un horario que sea flexible para que la persona pueda evitar este tipo de enfermedades. Los trabajadores, así como tienen derechos, también tienen deberes. El artículo 53 dice que tienen derecho al ejercicio en ambientes laborales adecuados, salubres y seguros que propicien el buen desarrollo de sus ejercicios físicos y mentales, garantizando siempre el bienestar común. También el suministro de información previa de manera periódica y teórica relevantes a su trabajo, así como las medidas de cautela del ejercicio en áreas de trabajo con respecto a circunstancias materiales peligrosas. Esto sucede cuando son desechos químicos o algún componente que sea altamente nocivo para la salud. Mejorar las condiciones y ambiente de trabajo para prevenir accidentes o estados insalubres, por ejemplo, cuando en ciertos trabajos hay escaleras, deben haber pasamanos que estén en buenas condiciones, también deben haber letreros que digan que tenga cuidado con las escaleras, todo este tipo de medidas que prevengan los accidentes laborales. También se deben hacer una inspección acompañada del personal para dirigir a los trabajadores por la empresa a fin de que estos conozcan dónde están los extintores, dónde están las salidas de emergencia y puedan reconocer el ambiente de trabajo para evitar también accidentes laborales. También los trabajadores deben hacerse periódicamente exámenes de salud, ¿verdad? Para verificar el estado de salud que presenta cada trabajador, para que el empleador pueda verificar esto y a fin de cumplir con la continuidad del trabajo, dado que si un trabajador tiene alguna discapacidad o tiene alguna enfermedad, no puede continuar con la relación de trabajo. Y también debe participar en actividades recreativas de tiempo libre y de descanso, lo que les estaba explicando ahorita. Las personas cuando trabajan 8 horas corridas en una computadora tienden a sufrir del síndrome del túnel carpiano. Entonces, esta enfermedad podría evitarse cuando tanto los trabajadores como los patronos se ponen de acuerdo en tomar medidas relativas a esa condición, pues el tiempo libre, tiempos de descanso. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Bueno, deben hacer uso adecuado y mantener en buen estado los sistemas de control, los extintores, las salidas de emergencia y denunciar si hay alguna irregularidad con estos objetos y si se afecta la seguridad y la salud laboral. También deben usar y mantener responsablemente los equipos de protección personal, usar las zonas de saneamiento básico, tener limpias, las zonas de descanso también deben estar en un ambiente limpio. También deben acatar todas y cada una de las instrucciones, reglas o normativas dentro de las instalaciones que se hayan establecido a fin de respetar el uso de avisos, señales y advertencias reglamentarias. También deben informar a los trabajadores antes del inicio de sus actividades las condiciones en las cuales se ejecutará su trabajo, la presencia de sustancias tóxicas si las llegan a manejar y los daños que éstas pueden causar en la salud.
También las medidas para prevenir tales daños, como por ejemplo usar guantes, usar el casco de seguridad, usar lentes en los casos de los trabajadores que quizás trabajan soldando, con algún tipo de soldadura o con un agente químico que pueda causarle irritabilidad a la piel o a los ojos. Practicarse exámenes médicos periódicamente para ver si en caso de los que trabajan con agentes químicos no se han contaminado con algún agente. Hoy día, muchos trabajadores no han podido retirarse del trabajo completamente por diversos factores. Como todos sabemos, estamos viviendo la pandemia del coronavirus y esto ha afectado a muchas personas que trabajaban en una empresa. Sin embargo, tanto los trabajadores como los empleadores tienen la obligación de proteger a sus trabajadores debido a la pandemia. Por eso, tanto el trabajador como el empleador debe dictar charlas que incentiven a los trabajadores a usar los implementos de seguridad ante esta pandemia. Por ejemplo, el uso de mascarillas, el uso de guantes, el uso de alcohol antibacterial. Todos los trabajadores tienen el deber de cumplir con estas exigencias, porque es para su seguridad y también para la seguridad de la empresa y de sus compañeros de trabajo. Como buenos ciudadanos, no solamente debemos cuidar nuestra salud, sino que también debemos cuidar la de nuestros compañeros de trabajo. Y una manera de hacerlo es respetando las medidas que tanto las autoridades gubernamentales como los empleadores han tomado para evitar el contagio de esta pandemia. Por otra parte, los empleadores o patronos también deben tomar medidas al respecto. Ellos deben implementar en el trabajo condiciones óptimas para que se desarrollen estas medidas. Por ejemplo, deben colocar antibacteriales, deben colocar alcohol para que los trabajadores deben disponer de agua y jabón para que los trabajadores constantemente puedan efectuar el lavado de manos dentro de su ambiente de trabajo. Los patronos también tienen el deber de darle a sus trabajadores las herramientas para protegerse. El uso de mascarillas, los guantes, incluso hasta mascarillas protectoras de plástico para cubrir todo el rostro a fin de evitar el contagio. Entre las obligaciones de los empleadores también está dictar periódicamente los cursos técnicos y prácticos en relación a las condiciones de trabajo, conceder licencias remuneradas de todos los delegados para el ejercicio de las funciones. También pueden reingresar o reubicar a un trabajador en un puesto de trabajo compatible con sus discapacidades, de acuerdo a la discapacidad permanente o a la enfermedad ocupacional. Por ejemplo, si una persona trabaja en una oficina y es alérgica a los ácaros o al polvo, esta persona no puede estar en una oficina en donde la condición de la misma sea totalmente cerrada y en donde se trabaje con expedientes, libros o documentos que tengan tiempo en la oficina, pues estos tienden a expulsar esporas que pueden causar que la persona le sobrevenga una alergia y por ende alguna enfermedad como la neumonía o enfermedades respiratorias, que a la larga ellas van a terminar en enfermedades ocupacionales. ¿Por qué? Porque fueron causadas dentro del ambiente de trabajo y por la cual no se tomaron las previsiones necesarias. Ellos deben informar por escrito al Instituto INSACEL, ¿verdad?, que significa Instituto Nacional de Capacitación y Recreación, sobre los programas que ellos van a desarrollar para la recreación del trabajador, el uso del tiempo libre, el descanso y el turismo social. También deben tener un comité de seguridad y salud laboral, que es un órgano
colegiado destinado a la consulta regular y periódica de las políticas y programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quiénes conforman este Comité de Higiene y Salud Laboral? Bueno, son delegados y delegadas de prevención y pueden ser empleadores, empleadoras o representantes. Tiene que ser en igual número. El incumplimiento de alguna de estas medidas que se les han dictado hoy en esta charla también acarrea sanciones. Dice que el artículo 118 de la LOPSIMAC establece las infracciones leves. Dice que sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o disciplinarias, se sancionará al empleador o empleadora con multa de hasta 25 unidades tributarias por cada trabajador expuesto cuando elabore sin la participación de los trabajadores en el programa de seguridad y salud en el trabajo. No coloque de forma pública y visible en el centro de trabajo los registros actualizados de los índices de accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. También hay infracciones muy graves como las que establece el artículo 120 de la ley. Dice que sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, se sancionará al empleador o a la empleadora con multas de 76 a 100 unidades tributarias por cada trabajador expuesto cuando no organice y registre el servicio de seguridad y salud en el trabajo y no informe la concurrencia de accidentes de trabajo de forma inmediata al comité ya mencionado. En los casos previstos en estos artículos se procederá, según la gravedad de la infracción, al cierre de la empresa, establecimiento o explotación hasta por 48 horas. Y también esto acarrea responsabilidades penales. Recuerden que responsabilidades penales son aquellas en donde se puede privar a los empleadores de su libertad. En caso de la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional grave como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de salud por parte del empleador o la empleadora, estará obligado al pago de una indemnización al trabajador o trabajadora de acuerdo a la gravedad y la lesión que se ocasionó. La ley establece que por muerte o lesión del trabajador puede pagar de 8 a 10 años de prisión. Por la discapacidad total permanente puede pagar de 5 a 9 años de prisión. Por la discapacidad parcial permanente puede pagar de 2 a 4 años de prisión y por una discapacidad temporal puede pagar la prisión de 2 a 4 años. Y por último, vamos a hablar de la ergonomía forense en su aplicación actual en Venezuela. La ergonomía es una ciencia que estudia la relación del hombre con su medio ambiente de trabajo, minimizando los riesgos de enfermedades ocupacionales, las cuales pueden surgir debido a un mal diseño del puesto de trabajo, enmarcados dentro de la LOPSIMAC. Lo que quiere decir que un trabajador, cuando presta su servicio, debe tener una postura correcta en la oficina donde presta su servicio. Porque una silla de trabajo con alguna deficiencia no le prestará al trabajador las buenas condiciones de trabajo. Y esto acarreará enfermedades ocupacionales en su ergonomía, como desviaciones de la columna, dolores musculares, entre otros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la charla. Me gustaría escuchar sus opiniones de qué les pareció la charla, qué pudieron captar, cuáles fueron los puntos que más les llamaron la atención de las enfermedades ocupacionales o de las obligaciones de los empleadores, de las empleadoras, de las sugerencias que se dieron en cuanto a la pandemia del coronavirus. Y bueno, eso ha sido todo por esta tarde. Gracias por haberme escuchado. Excelente la exposición. Me gustó mucho lo de la explicación del LOPSIMAC, también de las medidas que tienen que tomar las empresas en estos momentos por la pandemia mundial. Que muchos lo han hecho, pero hay otros que son descuidados en eso. Me pareció muy informativa y muy bien explicada y desarrollada. Gracias, Eximán.
Sí, me pareció muy bien estar al tanto de estas enfermedades que se pueden ocurrir en el campo laboral y cómo tienen que actuar las empresas, pues, el deber ser. También con respecto a lo de la pandemia, porque eso ayuda a prevenir que haya menos contagiados. Hola, bueno, a mí me parece también muy interesante, de verdad que me gustó mucho sobre cómo qué medidas pueden tomar las empresas para evitar también que hayan contagios. Y bueno, de verdad que la charla me pareció que es algo que todos deberíamos saber, aunque a veces no le prestemos mucha atención a estas cosas, de verdad que me pareció bastante interesante. Me pareció muy informativa, sobre todo cuando mencionas allí la responsabilidad de los jefes, pues, o del patrón, al no proveerle a los empleados los implementos o el confort confort en el sentido de salud, para que no tengan más adelante enfermedades laborales, como por ejemplo una buena silla en la oficina, para que después no tengan problemas de columna o algo así. Y también la información relacionada con el tiempo de sanción o inclusive de cárcel por aquellos patronos que incumplan con todos estos deberes para con el trabajador. Y también relacionado con el trabajador, pues de hacerse sus exámenes y de pedir pues cambio de cuando hablaste lo de la oficina, si el trabajador sufría de alergia, para que entonces más adelante no lleve a una enfermedad laboral. Todas estas cosas es bueno saberlas, porque se pasa por alto muchas cosas o muchas circunstancias, y por omisión a veces no se exigen los derechos de los empleados ante un patrón. Gracias, Eusimar, por esta información tan oportuna.